Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. A nombre del COMSESUR les damos la más cordial bienvenida a este webinar que se sale un poquito de temas de comercio exterior, pero sin duda alguna nos trae un tema que a todos nos está haciendo un poquito de ruidos en tiempo de crisis, que nos puedan ofertar algunos tips con este tema de las contrataciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el COVID, que limita las acciones pero revela talentos, la importancia de hacer contrataciones efectivas en tiempos de crisis. Y para ello nos acompaña la licenciada Verónica Romero Lucas, quien es especialista en este tema y que cuenta con aproximadamente más de 10 años de experiencia en el ramo. Pues sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio para empezar puntual y el resto de los compañeros se irá integrando. Las preguntas se quedarán al final para generar esta interacción. Y adelante, Vero, ¿ya estás conectada? Ya, ¿qué tal? Listo. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ¿verdad? perfecto. Gracias. Pues primero que nada, buenas tardes. Como ya lo mencionaba, mi nombre es Verónica Romero. Soy la directora de la unidad de negocios de Tergum, que se llama Workus en la ciudad de Puebla. Workus es una consultoría de recursos humanos que se especializa principalmente en la contratación de personal. Quiero agradecerles la invitación a este webinar y sobre todo agradecerles a ustedes la atención y el tiempo que se están dando para estar presentes en esta breve charla del día de hoy. Cuando me hicieron la invitación me pidieron abordar el tema desde la manera en la que vivimos la pandemia, las empresas como la que yo represento, que es Workus, esta firma que se especializa en la selección y contratación de personal. Y es por ello que mi intención el día de hoy es compartirles la información que les sea útil en sus procesos de contratación. Las contrataciones efectivas son de vital importancia en cualquier momento, pero principalmente o mucho más en momentos de crisis. Es por eso que quisimos abordarlo a partir de esta perspectiva el día de hoy. En tiempos de crisis es cuando más se revelan los talentos y el compromiso de las personas que conforman nuestros equipos de trabajo, que quizás en momentos de normalidad no se noten tanto o se noten mucho menos. Es por ello que Workus se especializa en evaluar las necesidades de las empresas. Nosotros, al colocar talento con todos nuestros clientes, lo primero que hacemos es evaluar cuáles son las necesidades de la empresa, del puesto que nos están requiriendo contratar, para poder proponer a la persona indicada. Pues bien, dar avance a este tema. A ver, creo que no avanza mi pantalla. Ahí está. Lo primero que quiero platicar es un poquito lo que vamos a ver o los puntos principales que voy a abordar en esta charla que voy a tener con ustedes. Y bueno, como referencia vamos a tomar la gripe española. Hay muchísimas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad que se han vivido, pero bueno, la gripe española la quise tomar como referencia por varias razones que ahorita les voy a decir por qué. Y voy a platicarles los dos ejes principales que se tienen que tomar en cuenta para hacer una contratación efectiva. Y vamos a trabajar del proceso de selección a través de una analogía. Quise hacer una analogía entre las relaciones de pareja y las relaciones laborales. Quizás en este momento estén pensando cuál es la similitud entre estas, porque el objetivo al final es distinto, ¿no? Una relación de pareja se construye a través de situaciones emocionales y una relación laboral va más allá, enfocada a cuestiones de cumplimiento de metas. Sin embargo, ahorita les voy a ir explicando brevemente por qué es que quise hacer esta analogía, y van a notar cómo hay puntos que se comparan y que tienen que ver en la manera en la que vamos llevando este proceso de selección. Pues bien, la gripe española la quise tomar como referencia principalmente por los cambios en el mercado laboral que tuvimos, ¿no? En aquel momento se estaba concluyendo la Primera Guerra Mundial cuando inician los brotes de lo que se conoce como la gripe española, que en realidad se le da ese nombre porque ahí fue donde no se ocultaron los primeros brotes de la pandemia,
aunque revisando la historia, en realidad los contagios se dieron en Estados Unidos, en Kansas para ser exactos, pero debido a la situación económica derivado de la Primera Guerra Mundial que se estaba viviendo y todos los conflictos que existían por la misma situación, no se quería dar a conocer este brote de esta pandemia que ya estaba en curso. Es por eso que se le da o se le conoce como gripe española, aunque los brotes se dieron en otro lado. Entonces, imagínense ustedes si en este momento estamos viviendo una situación en la que nos apremia a todos y la preocupación latente que existe en todas las empresas es las repercusiones económicas que vamos a tener posterior a esta pandemia y a estas pausas que tuvimos que hacer en nuestra fuerza de trabajo. Imagínense lo que sucedió en aquel momento, que no solo se estaba viviendo o no solamente se vivió la pandemia, sino que también se tuvo que vivir las consecuencias de una guerra. Fue considerada la peor epidemia en la historia debido a la tasa de mortalidad que hubo. Y los cambios en el mercado laboral se debieron principalmente a las pérdidas que hubo en los hombres jóvenes, que fueron a los primeros o al sector que más agredió esta pandemia. A diferencia de lo que tenemos ahorita con el COVID, que pues sabemos que el sector de la población que está en mayor riesgo son los adultos mayores o todas aquellas personas que tienen un sistema inmunodeprimido. Con la gripe española, en realidad, el sector que se vio más afectado fueron los varones, de entre 20 y 40 años más o menos, que pues representaban una parte importante de la fuerza trabajadora, ¿no? Más las pérdidas por los decesos que hubo en la Primera Guerra Mundial, las empresas empezaron a tener una preocupación importante acerca de los empleados que iban a ocupar los puestos de trabajo en las fábricas, así como las sucesiones que hacían falta en los negocios familiares. Es por ello que se le da la inclusión a las mujeres en el mercado laboral y se habla de que en promedio el 21% de los empleados en el país en 1920 era el sector femenino. Y pues bueno, de manera positiva esto dio pauta para que se pudiera tener más oportunidades laborales para las mujeres que pues hoy por hoy disfrutamos. En lo que refiere a hacer una contratación efectiva, les decía que quería abordar con ustedes dos puntos principales o dos ejes principales que son los que tomamos en cuenta para poder hacer una contratación eficiente. Y la principal, que pudiera parecer trillada o básica o que no siempre lo es contar con un perfil de puesto o un descriptivo de puesto que vaya acorde a las necesidades de la organización o de la empresa. Aquí les puedo compartir que me encuentro muy a menudo con dos escenarios con todos los clientes a los que atendemos. Uno es aquel que cuenta con un perfecto descriptivo de puesto dentro de su organigrama, que está archivado con todos los manuales de procesos, pero que ya cuando hacemos el levantamiento del perfil y una revisión a detalle de los requerimientos esenciales, no son los mismos y que inclusive ellos en ocasiones están conscientes. Me dice, bueno, mira, ¿tienes tu descriptivo de puesto? Sí, sí lo tengo. Pero la verdad es que ese descriptivo hace mucho que no se actualiza y las necesidades del puesto hoy por hoy son distintas. O existen aquellos empresarios que nunca lo han diseñado, que pueden ser que únicamente han contratado a la persona que en ese momento consideraron que era la mejor para la posición y que en realidad cuando no se han dado a la tarea de plasmarlo en un papel. En ambos casos, si nosotros como consultoría nos apegamos a lo que está en el papel, vamos a hacer una selección errónea. Cuando yo visito a nuestros clientes o a nuestros prospectos, lo primero que hago es preguntarles cuáles son los objetivos y las expectativas que tienen de la persona que quieren colocar en esa posición, para yo poder detectar cuán afín son estas con la empresa, porque muchas veces en este escenario tenemos unas expectativas muy grandes de la posición y que no van de la mano con la empresa, ¿no? Ahí asesoramos muchísimo a nuestros clientes en el sentido de poder hacerles recomendaciones efectivas acerca de lo que les conviene, conociendo los perfiles en el mercado laboral.
Entonces, esto es lo básico, lo fundamental, lo primero que ustedes tienen que revisar en sus organizaciones para hacer una contratación efectiva. Y no hablo únicamente de los datos duros, es decir, no únicamente de saber de qué edad, a qué edad quiero a una persona, de qué sexo la quiero, de qué profesión. Esos datos son muy fáciles de filtrar y que inclusive son datos que ya hoy por hoy las bolsas de trabajo o las plataformas que nosotros utilizamos para ir filtrando y accediendo a las personas que se postulan a las ofertas de trabajo, el sistema por sí mismo lo hace, ¿no? Me refiero a cuestiones de compatibilidad en el puesto que van más allá de hacer una lectura de la personalidad de los candidatos. ¿Cuáles son las habilidades blandas que yo necesito de este perfil o de esta persona para ocupar este puesto? A nosotros como consultoría en esta parte también nos toca revisar un poco el perfil de la persona, la personalidad de nuestros clientes, porque esto es algo que tiene que hacer muchísimo match con la persona a la que van a contratar. Si en ocasiones el contacto que yo llego a tener con los empresarios es con el director o con el dueño de una empresa, pero la posición que vamos a contratar no le va a reportar directamente a él, siempre les pido que nos den la oportunidad de hablar con el que vaya a ser su jefe directo o con la persona que va a, que nos dé la oportunidad de hablar con el que vaya a ser su jefe directo y que también tiene que forzosamente estar en la parte de la selección, de las entrevistas de selección, porque la empatía es fundamental en esta primera etapa. Y la segunda parte que también es importante tomar en cuenta para hacer una selección de personal adecuada es tomar el tiempo necesario para pasar por todas las etapas. También me encuentro con dos escenarios muy a menudo con mis clientes, que es una, el sentido de urgencia, el que lleguen con una consultoría. Hay diferentes razones, pero las más comunes es una que ya intentaron hacer la búsqueda de manera interna y por alguna razón no les funcionó, o con otra consultoría inclusive, o que se les fue la persona de un momento a otro y tienen que hacer una contratación lo más rápida posible y la quieren de un día para otro. Entendemos la necesidad de hacerla, de cubrir la posición de una manera oportuna. Sin embargo, el no darle el tiempo para hacer una selección adecuada también puede llevarnos a tomar una elección errónea. Y también existen los que van dejando la contratación, la alargan muchísimo y los candidatos se van quedando en espera por mucho tiempo y entonces se va viciando ese proceso, ¿no? Entonces ninguno de los dos extremos es bueno, sino el ir dándole el tiempo necesario a cada una de las etapas es importante para poder pues tener una contratación efectiva y eficiente. Pues bien, pasando al siguiente punto, en la analogía que les comentaba a un inicio que íbamos a hacer acerca de cómo funciona una relación laboral o todas las etapas que les he venido dando en hacer una contratación y el por qué quise hacerla con una analogía con una relación de pareja, tiene principalmente dos puntos. Uno, que vamos a ir viendo cómo se van las etapas o los procesos van teniendo algunos puntos en común, aunque bueno, cada uno desde su respectivo lugar, ¿no? Y la otra, y la principal por la que quise hacer esta analogía, es para que nos podamos quedar con estos anclajes, que estos tips no queden únicamente el día de hoy como una charla más de todas las que estoy segura que han tomado en todo este tiempo de la pandemia, dado que los webinars se han vuelto ahorita un tema en boga, hemos todos ocupado nuestros tiempos para irnos capacitando e ir teniendo esta comunicación con otras áreas y poder ir enriqueciendo nuestras habilidades para poder mejorar dentro de la organización. Entonces, estos anclajes a los que yo me refiero es que podamos relacionar algunas cosas del punto del que hacemos en los procesos de recursos humanos con cosas de su vida cotidiana y de su vida pues de pareja, ¿no? Independientemente de la situación de pareja en la que esté cada uno de ustedes, de todos los presentes en este momento, pues todos hemos atravesado por alguna, ¿no? No va a ser el caso indagar a cada detalle de una de ellas, pero sí ver como el proceso en el que hemos pasado.
no es un tema ajeno para ninguno de los presentes y por ello va a ser muy fácil que se puedan identificar con esto que les voy a ir comentando. En ambos casos, aquí puse algunos puntos que son los que vamos a ir abordando, es que evaluamos prospectos. Cuando tenemos una vacante dentro de una organización, pues es lo primero que hacemos, ¿no? Evaluar qué prospectos son los que van a participar para la vacante, los que están interesados en poder ser contratados para esa posición. Y pues bueno, de igual forma en una relación de pareja no establecemos un vínculo con cualquier persona, ¿no? Es algo que vamos meditando día a día, ahí se toman en cuenta otros factores, pero al final no es que cualquier persona con la que quisiera establecer una relación con nosotros es con quien vamos a acceder a decir que sí. Las etapas de selección, ahorita las vamos a ver más a detalle, las etapas de prueba y la firma de contrato, pues bueno, en una relación laboral se refiere a una firma de contrato por tiempo indeterminado. En una relación de pareja estamos hablando de un matrimonio, ¿no? Que es ahí donde quiero ir haciendo como estos anclajes que les mencionaba, para que de aquí en adelante ustedes puedan visualizar desde una perspectiva diferente esta relación y puedan ustedes preguntarse a quién, así como en una relación de pareja se preguntan a quién quieren tener en su vida, en una relación laboral se pregunten a quién quieren tener en su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque situaciones difíciles vamos a vivir todo el tiempo, en todo momento. No, la pandemia es un caso excepcional, pero las situaciones dentro de las organizaciones también van teniendo etapas cíclicas en las que vamos teniendo etapas de mucho auge y vamos teniendo etapas críticas en las que tenemos que meter ahí algunas situaciones para poder mejorar y que siempre, siempre nos vamos a apoyar de nuestros equipos de trabajo. Entonces yo les diría, situaciones sí difíciles vamos a tener todo el tiempo, pero ¿con quién quiero estar para luchar estas batallas? Ok, pasando particularmente al tema de los prospectos, pues bueno, aquí tanto las relaciones de pareja como las relaciones de trabajo han tenido un cambio significativo, ¿no? Por ejemplo, en los motores de búsqueda para llegar a los prospectos en una contratación de personal antes, hace mucho tiempo, se hacían a través del periódico. Y hoy contamos con muchos medios digitales. Los medios digitales generacionalmente han tenido muchos cambios y digo, desconozco ahorita las edades de todos los presentes, pero estoy seguro que a todos nos ha tocado vivir como esta evolución tecnológica, ¿no? Esta evolución tecnológica hoy para los millennials es bastante normal poder tener el acceso a un clic de la pantalla a muchos de los aspectos de la vida, pero que sin embargo para otros no nos fue así, ¿no? Vivimos ese proceso de cambio de lo tangible a lo digital y el tema de las contrataciones no es la excepción y el tema de la búsqueda de las relaciones de pareja tampoco lo está haciendo, ¿no? Existen muchísimas aplicaciones hoy en día que permiten tener acceso a muchos perfiles de muchas personas y que a un clic de la distancia pueden, de acuerdo al perfil que las personas suben ahí, establecer una relación o dar la pauta para poder conocer más a alguien que conocieron a través de un perfil que subieron en una aplicación. Y lo mismo sucede con los perfiles, ¿no? Estas bases de datos que les comento que nosotros como empresas de contratación de personal tenemos acceso, son plataformas a las que nosotros pagamos para tener acceso y que los candidatos suben sus datos. En ambos casos hay un perfil. ¿Cómo quiero que me vean? ¿No? Eso es lo primero. Como candidato, en ambas de las situaciones que estoy planteando, existe un perfil predeterminado que la plataforma o la aplicación va a ir dando los datos que vamos a ir subiendo para ver cómo me voy a empezar a vender, cómo quiero que me vean, voy a resaltar mis características positivas, voy a resaltar en un tema laboral mis situaciones mi trayectoria laboral y todas esas aptitudes y toda esa experiencia por la que quiero ser considerado y tomado en cuenta para cuando obtengamos una contratación de personal.
Lo mismo va a pasar con las aplicaciones para la búsqueda de pareja. Voy a resaltar lo que considero que de mi personalidad es lo que más me gusta y todas aquellas cosas afines o que quiero encontrar afines en la pareja que quiero encontrar, ¿no? Y es en lo que yo me voy a fijar desde el otro lado de la pantalla para ver quién o qué de estas cosas me van a interesar para hacer ese match con la persona a la que voy a contactar. Pues bien, una vez que establecemos el tema de los prospectos, vamos a la etapa a lo que yo le llamo la etapa del enamoramiento. Perdón. Aquí en la etapa del enamoramiento, pues digamos que en una relación de pareja, pues son las citas que tenemos con las personas que son sentimental con nosotros, ¿no? Y en la parte de las entrevistas de selección de personal, ¿qué es lo que hacemos? Ya vi un currículum que me interesó, ya vi estas competencias que son favorables para el perfil que yo estoy buscando. Lo primero que hago es contactar a esta persona y a través de una entrevista empiezo a evaluar y a validar si todo lo que yo vi en ese perfil es real, ¿no? Porque sucede muchísimo que los perfiles están inflados en ambos escenarios y que ya la realidad es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia y hablando de estas evoluciones tecnológicas, se da muchísimo las entrevistas de manera digital. Nosotros de manera tradicional en Workos las hacemos de manera presencial cuando son para la ciudad de Puebla. Sin embargo, tenemos presencia a nivel nacional y para poder hacer contrataciones en otros estados de la República, ya antes de la pandemia hacíamos uso de estos medios digitales para hacer evaluaciones y entrevistas a distancia. También contamos con plataformas para poder hacer las evaluaciones psicométricas también a la distancia y que hoy por hoy con esta evolución que estamos teniendo y con esta situación de crisis nos han sido bastante favorables para poder continuar con nuestro trabajo y con nuestra labor. En el tema de la entrevista, aquí es donde vamos a checar este ganar-ganar de la situación que les mencionaba hace unos momentos acerca de la empatía que tenemos que encontrar entre el candidato con la empresa donde vamos a colocarlo. ¿Por qué? Aquí también hay dos escenarios que me gustaría compartirles que nos suceden a menudo a nosotros en Workos. Les platiqué un poquito hace unos momentos acerca de lo que sucede cuando los empresarios tienen una idea equivocada, una expectativa demasiado elevada de lo que quieren contratar y que no necesariamente es lo que necesitan. Lo mismo nos llega a suceder cuando hacemos contrataciones para directores o posiciones de headhunting, donde tratamos de captar a alguien que hoy por hoy está trabajando en otra empresa porque así lo requiere el proceso de contratación. Entonces, el hecho de que una de las dos partes entre en una situación donde se considere en ventaja sobre la otra persona o la otra parte, ya es desfavorable, o sea, ya no es una situación que va a empezar de una manera armónica. Yo trabajo mucho con mi equipo el hecho de que el proceso de selección y hasta el momento de la contratación siempre sea un ganar-ganar. Es decir, yo como empresario voy a necesitar de tus servicios, de tu perfil, de tu experiencia, de tu expertise, de todas esas habilidades y por ello te voy a hacer un pago. Y tú como candidato o como colaborador vas a contribuir a la empresa con todas estas habilidades, experiencia, con todo este entusiasmo para el logro de los objetivos de la empresa y va a ser un ganar-ganar, ¿no? O sea, ninguno de los dos tiene que estar en ventaja sobre el otro, porque ninguno de los dos escenarios de las relaciones que estamos abordando por ahora es favorable, que uno se siente en ventaja sobre del otro. Entonces, en estas entrevistas es lo que tratamos de evaluar, ¿no? Evaluar que verdaderamente todo lo que viene en el perfil, en el currículum, sea lo que nos está diciendo, pero bajo esta perspectiva, ¿no? Que no haya un tema como de desventaja. Y para esto existen herramientas que todas las personas presentes que están en el Departamento de Recursos Humanos no les será ajeno el término de entrevistas por competencias. ¿Qué es una entrevista por competencias? Pues es una entrevista en la que tengo que validar que las competencias laborales de la persona declaradas en su perfil sean verdaderamente con las que cuenta, ¿no?
Es por ello que les pongo aquí una notita donde les digo que el éxito la da la experiencia, porque también en las entrevistas podemos encontrar a gente muy hábil que nos vaya a decir lo que creen que queremos escuchar, ¿no? Pero aquí también hay otro tema que yo abordo mucho con mi equipo de trabajo, y es que el candidato no sabe lo que estamos buscando, ¿no? O sea, en realidad el candidato no sabe cuáles son las habilidades que yo estoy buscando. Sabrá los datos duros, pero no podrá saber a ciencia cierta cuáles son esas características de la personalidad que yo necesito para empatarlo con mi vacante. Y ahí es donde nosotros en el área de Works tenemos una ventaja con los candidatos, porque ni siquiera saben, todavía en la primera etapa de contacto, todavía no saben a qué empresa se van a postular, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una evaluación muchísimo más detallada del perfil de las personas. Una vez que pasamos las entrevistas de selección, vamos a pasar a el tema del momento de conocernos y demostrar todo esto que yo ya validé en la entrevista, todo este enamoramiento que hubo por la parte en la relación de pareja, donde me prometieron la luna y las estrellas. Es momento de que se cumpla y de validar que este ganar-ganar es real, ¿no? Entonces, aquí yo lo empaté en una relación de pareja con el tema del noviazgo. ¿Por qué? Porque es justamente la etapa del proceso de la relación de pareja en la que nos estamos conociendo. Y también en una contratación de personal es la etapa en la que nos vamos a conocer. Se tiene más o menos estimado para posiciones de mandos medios que los primeros 3 meses es la etapa o el periodo de prueba, se le conoce así, donde más o menos es el tiempo que necesita un candidato ya colaborador de la empresa para poderse adaptar a la organización y para poder demostrar, ¿no? Sus primeros logros dentro de la organización, dependiendo del puesto para el que haya sido contratado. Esta primera etapa de prueba puede cambiar, ¿no? Es el estimado para mandos medios, pero para posiciones con jerárquicamente mayores, bueno, más elevadas dentro del organigrama de la empresa, puede ser mayor, pero el medio son 3 meses. Dependiendo de la cultura organizacional o de las políticas de la empresa, hay algunos empresarios que toman un mes como un contrato de prueba el primer mes, y después de pasar el primer mes ya les dan el contrato por tiempo indeterminado. Hay otros que el primer contrato lo dan por 3 meses o 3 de un mes, y ya después de esta etapa de prueba damos el contrato por el tiempo indeterminado. Aquí en este momento de la contratación de personal es muy importante esta etapa. Y también la estrategia de poder contratar al personal a través de un externo, como lo es Tergum, es una herramienta de suma importancia para ustedes. ¿Por qué? Porque el candidato o el colaborador que se contrata en un inicio a través de una empresa como Tergum, en donde les administramos la nómina, él todavía sabe que está luchando por poder llegar a esa contratación final en el que se le da el contrato por tiempo determinado, y también dependiendo de las políticas de contratación de la empresa, en muchas ocasiones, al ya ser contratados de manera directa por la empresa, las prestaciones suben, ¿no? Pueden tener mejores condiciones contractuales. Entonces vamos a encontrar que el candidato en esta primera etapa todavía sabe que está luchando por una contratación definitiva y va a dar su 100% para lograr todo aquello que prometió en el proceso de selección. Entonces, por ahí, si alguno de los presentes está interesado en conocer más a detalle cómo funcionamos en este proceso, en este acompañamiento que les podemos dar en esta etapa, de sus contrataciones, acérquense con nosotros para que les hagamos un traje a la medida y puedan llevar sus contrataciones de manera escalonada hasta llegar a una contratación final y tener mejores resultados con las personas que ya elijan meter a sus organizaciones de manera definitiva. Entonces, una vez que pasamos esta etapa de contratación inicial, ¿qué sucede en una relación de pareja? Pues, ¿cuál es el segundo paso después del noviazgo? El matrimonio, ¿no? Quisiera decirles que en la etapa del noviazgo tengo también datos más duros, como en la contratación inicial, que es un promedio de 3 meses, pero aquí la situación es realmente distinta, va a depender de otros factores, el tiempo en el que
decidan mantener un noviazgo antes de pasar al matrimonio. Pero para un contrato de tiempo determinado, sí existen factores más duros y más sólidos que podemos tomar en cuenta para hacer una contratación efectiva. Aquí, cuando hacemos una contratación por un tiempo determinado, pues ya, ¿no? Es lo que antes se le conocía como ya me dieron la planta, ¿no? Entonces, aquí es donde ya demostramos ambas partes que realmente estoy convencido de colaborar con tu organización como candidato o como colaborador y que vamos sobre el mismo objetivo, y yo como empresa me convencieron los resultados que me diste en esta etapa de prueba que te puse, y sé que vamos a poder trabajar en equipo juntos, ¿no? Entonces, mientras tanto colaboradores como empresarios estemos en la misma misión, visión y valores, esto va a ser un punto fundamental para poder lograr los objetivos de la empresa. También es muy importante que los colaboradores sepan qué se espera de ellos, ¿no? En muchas ocasiones no es que el colaborador o que no tenga las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos de su puesto o de la organización. En muchas ocasiones es que no se les hace saber qué es lo que espero de ti, ¿no? O cómo es que quiero que hagas tu trabajo. Aquí también va a depender muchísimo del puesto del que estamos hablando, el tipo de habilidades que necesitamos. Pero aquí quisiera compartirles una anécdota para que ustedes vean a lo que me refiero con esto. Yo cargaba gasolina, cargo gasolina de mi automóvil de manera regular en una misma gasolinería, que con estos cambios de gasolinerías que hubo, cambio de marca, ¿no? Antes era Pemex y ahorita es de otra concesión. Y por diferentes razones siempre me formaba en la misma fila y siempre me atendía la misma persona, que su manera de atenderme cuando era Pemex era bastante parca, bastante limitada, se limitaba a pedirme cuánto cargar de gasolina, yo le decía cuánto era, el señor cargaba lo que le indicaba, no se tomaba la atención, no era nada afable, ni se tomaba la atención de revisar llantas si no se lo pedía, tampoco limpiaba el parabrisas si no se lo pedía, en fin, todos esos detalles de atención a clientes nunca se daban. Parecía que era un señor bastante, pues, parco, hostil, ¿no? Y así se daba la situación, como era una convivencia de minutos, en lo que me cargaba la gasolina, pues no pasaba nada. Pero me sorprendió que cuando esa misma gasolinería cambia de marca, con la nueva marca que estaba trabajando, el señor era el mismo, o sea, el colaborador era exactamente el mismo. Cuando ya hacen este cambio de marca, yo cargo con la misma persona y su actitud era totalmente diferente. Para empezar, se acercó a mí, me saludó, me dijo su nombre, una persona totalmente diferente, con actitudes totalmente diferentes, súper afable, se acercó a limpiar el vidrio, revisó las llantas, en fin, todo lo que esperamos que haga una persona que nos atiende en una gasolinería, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho ver que era la misma persona, era el mismo colaborador, que es lo único que había cambiado, la marca de la empresa. Entonces, lo cual quiere decir que esta persona, nadie le había dicho qué es lo que se esperaba de su trabajo o cómo era que tenía que dar la atención al cliente, y cuando la nueva marca toma esta gasolinería y entiendo que les dan una capacitación y les dicen cómo va a ser su dinámica de trabajo, es lo que cambia con esta persona y el por qué a partir de ese momento su atención es totalmente distinta. Entonces, los objetivos de una organización van a ir de la mano siempre que trabajemos en equipo, ¿no? Que aprendamos a detectar las capacidades y las habilidades de nuestro equipo de trabajo y siempre decirles qué es lo que esperamos de ellos para tener este logro de los objetivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si después de toda esta etapa, independientemente del tiempo en el que yo lleve dentro de una organización o dentro de un matrimonio, las cosas empiezan a caminar de una manera atropellada y dejamos de tener esta buena comunicación, dejamos de tener esta empatía con la empresa, con la pareja, con la organización, dejamos de luchar por los objetivos que prometimos en un inicio? ¿Qué va a pasar?
pues lo que sucede en ambas relaciones. En una relación de pareja muy a menudo recurrimos al divorcio porque ya no vamos sobre el mismo objetivo, y en una relación laboral, pues, ¿qué sucede? Una separación, ¿no? Y aquí puede ser una renuncia voluntaria por parte del colaborador porque ya no se siente a gusto dentro de la organización, o una rescisión de contrato porque el empresario ya no se siente a gusto con los objetivos o con los resultados del trabajo de la persona que está ocupando el puesto. Entonces, el tema de esta separación, pues se evita únicamente manteniendo la buena comunicación, el entusiasmo y el ir caminando hacia el mismo objetivo. Si ustedes vieran la cantidad de veces o de anécdotas que nos cuentan en las entrevistas las personas que participan para los puestos de selección, en donde es muy común que cuando se les pregunta cuál fue la razón por la que decidiste separarte de esta empresa, muy a menudo es el tema de la falta de seguir sobre la misma línea, ¿no? Generalmente los candidatos utilizan mucho el término de falta de crecimiento profesional, y hay ocasiones en las que sí, hay ocasiones en las que la misma organización como tal ya no le puede brindar al colaborador un crecimiento profesional, y por eso deciden hacer esta separación voluntaria de la empresa. Pero en muchas ocasiones detrás de ese me fui por falta de crecimiento personal o profesional, está en realidad la falta de reconocimiento del trabajo de los colaboradores, ¿no? Ya no se sintieron reconocidos por parte del empresario, y es por eso que deciden hacer esta separación. Y en realidad, si indagamos un poco más acerca de esto, estamos detectando que hay una falta de comunicación entre el empleador y el colaborador, porque probablemente si yo me regreso a preguntarle al empresario, que también sucede cuando, digo, no me ha tocado tener a la misma persona, es decir, al ex colaborador con el mismo empresario para poder empatarlo, pero cuando visitamos a los empresarios y les decimos, ¿por qué esta persona ya no te funcionó? También llegamos o podemos detectar que son temas de falta de comunicación. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente, pues porque ya no estaba cumpliendo los objetivos de la empresa, tenía una mala actitud. Y pudiste revisar a qué se debía esta mala actitud, te detuviste a checar qué era lo que estaba pasando con el colaborador para que de pronto tuviera este cambio si llevaba X número de tiempo trabajando contigo y los cumplimientos eran adecuados. Y generalmente la respuesta es no, es como nada más, ya no me funciona, te cambio, ¿no? Y en el tema de los colaboradores también es, ya no me siento a gusto, me voy. Entonces la situación es que pues sí, nada es eterno. El tema de, yo creo que todos aquí han escuchado en algún momento la expresión de quiero a alguien que esté casado con mi empresa, y a eso se refiere, ¿no? A que estemos comprometidos con el cumplimiento o con el logro de los objetivos de la organización. Pero bien, hasta este momento, con todo lo que yo les he compartido, pues si nos podemos dar cuenta, el tema de las relaciones humanas es algo que se va construyendo, es algo que vamos generando con el día a día, con cada persona es distinta, a cada persona le vamos a llegar de distinta manera, las necesidades de cada uno son distintas, lo que representa para una persona el reconocimiento es distinto de lo que representa para otra, lo que representa para alguien el crecimiento profesional es distinto a lo que representa para otro, ¿no? Pero el tema de la parte emotiva, de las situaciones blandas, de este acompañamiento que vamos dando entre colaborador y empresario, este reconocimiento a lo que se le llama el salario emocional, ese no cambia, ese es el mismo porque todos somos susceptibles a este tipo de acciones que generan de manera positiva un entusiasmo y podernos mantener comprometidos. Es por eso que el fomentar el compromiso y el sentido de pertenencia de un colaborador dentro de la organización no es algo que se imponga, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien a que me quiera, regresándome al tema de la analogía con una relación de pareja.
es algo que se construye. Lo mismo sucede con un colaborador y una empresa. El sentido de pertenencia y por lo tanto el compromiso con la organización no es algo que se imponga. Yo no le pido a alguien en su currículum que tenga sentido de pertenencia a esta organización. Es algo que se va fomentando con el trabajo del día a día y que va a ser una parte importante de las dos partes. O sea, el compromiso es de ambas partes, no solamente de una. Y a su vez esto va de la mano y ligado directamente con la productividad. No importa jerárquicamente la posición de la que estemos hablando, el compromiso y la productividad desde su muy particular posición va a tener que ver directamente con esto. En el tema del punto anterior, que es la separación o la ruptura de esta relación, tanto de trabajo como de persona, como de pareja, perdón, con una de las dos partes que ya no quiera continuar, basta. Yo siempre les digo a mi equipo de trabajo, y también es algo que ocupo en la vida personal, o que es algo que creo que se da también en la parte de la relación de pareja, es para que una relación se dé, se necesitan de dos, pero para que termine con una de las dos partes que ya no quiera, basta, ¿no? Entonces, pues el construir relaciones sólidas es el trabajo del día a día de ambas partes, porque para que haya una ruptura es más sencillo. Con una que las dos partes ya no esté de acuerdo en continuar, ahí se termina. Y pues bien, para concluir esta charla, me gustaría dejarles como puntos clave que con las personas que ya cuentan, que ya forman parte del equipo de las organizaciones a las que ustedes pertenecen, que puedan identificar en este momento a quienes ustedes notan verdaderamente comprometidos como parte de su equipo de trabajo. Aquellos que no están comprometidos, que puedan detectar puntos clave que les permitan saber el por qué, ¿no? Desarrollar aquellos que estén dispuestos apoyándose de estos que están comprometidos y asimismo poder evaluar los resultados, evaluar a las personas, perdón, por los resultados, con todos estos cambios que estamos teniendo que tener dentro de las organizaciones a causa de la pandemia. Si estamos todos o todas las organizaciones teniendo que recurrir al teletrabajo, y por ahí también he escuchado o me ha tocado escuchar muchas pues críticas al respecto, no de manera personal en lo que refiere a la organización en la que yo pertenezco, pero sí en todos estos webinars en los que hemos participado, o algunas informaciones de algunos artículos de otros críticos en la materia, el hecho de decir que los colaboradores se sienten como observados todo el tiempo por no sentir ese tema de la confianza de estar trabajando desde su domicilio y no dentro de las instalaciones de la organización. Si aprendemos a construir o a evaluar a la gente por resultados, no vamos a tener que andar detrás de nadie, ¿no? Y esto se da con el compromiso del que ya hablamos. Y asimismo, el construir relaciones sólidas con todo esto que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, estos puntos serían importantes que los pudieran aprender a identificar dentro de su organización para mejorar las relaciones que ya hoy por hoy tienen. También existen muchas herramientas que nos permiten identificar esto, como son las evaluaciones de clima organizacional, y de verdad, créanme, este es un servicio con el que también contamos en Workbus. Y al hacer una evaluación de clima organizacional van a encontrar muchos puntos y que en ocasiones son muy sencillos de corregir, pero que no se corrigen por minimizarlos, y que sí pueden llevar a la ruptura de una relación de trabajo con gente verdaderamente valiosa, ¿no? Entonces, por ahí nosotros como consultoría no únicamente hacemos reclutamiento y selección, también hacemos evaluaciones de clima organizacional, evaluaciones psicométricas y por competencias. Si por ahí tienen un colaborador que de pronto se le contrató para algún puesto que no fue evaluado perfectamente, o tienen a alguien que quisieran poder colocar o darle la oportunidad de crecimiento para otra posición, contamos con evaluaciones psicométricas y por competencias para poder ayudarlos a detectar todas estas habilidades blandas y ver, dentro de estas evaluaciones podemos ver
cuáles son las competencias con las que cuentan y cuáles son las desarrollables. Y con eso les entregamos a ustedes un reporte que les permita darle ese paso al colaborador que ya tiene con ustedes un tiempo y que pueden ocuparlo para un puesto mayor y desarrollar sus habilidades y sacar todo su potencial para que podamos continuar con los cumplimientos de los objetivos de nuestra organización. Y pues bueno, esta última frase con la que me gustaría cerrar es que, como decía Steve Jobs, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y eso cómo lo vamos a lograr estando en el puesto indicado y no con el que tenemos que estar porque tenemos que trabajar o que tenemos que llevar la comida a la casa. Hasta aquí creo que por ahí vi que estaban escribiendo, no sé si me quieres apoyar con el tema de las preguntas o si alguien quisiera compartir algo, preguntar algo. Claro que sí, Vero. Antes que nada, muchísimas gracias por tu aportación. Excelente presentación. Y antes de iniciar con las preguntas, también me gustaría comentar o ahondar un poquito en el tema de la empatía que se ha gestado en este tiempo del COVID, en donde nosotros hemos tenido casos de pymes, principalmente pequeñas y microempresas, en las que de ellos nació el disminuirse, por ejemplo, sus sueldos, ¿no? Para que la empresa pudiera sobrevivir. Digo, estábamos hablando que lo hicieron desde abril, no sabíamos que esto se iba a postergar mayo, junio, julio incluso. Sin embargo, la parte de la empatía por parte de estas personas ayudó o está ayudando a muchas empresas a mantenerse a un ritmo, ¿no? Por eso es muy importante lo que comentaste del salario emocional y tener gente realmente que se ponga la camiseta, pero que sea una relación de complicidad entre ambas partes, ¿no? Muy bien, entonces tenemos por aquí tres preguntas. Dice Lupita, para identificar los elementos que pueden incentivar el sentido de pertenencia de un colaborador, ¿se puede aplicar una encuesta de clima laboral? Sí, pero si es a un colaborador en particular, yo sugeriría mejor una evaluación a ese colaborador. Es decir, el tema del sentido de pertenencia sí tiene que ver con la convivencia diaria de todas las partes que involucran el día a día de este colaborador. Entonces, el clima laboral lo que va a ser el diagnóstico es como ir al médico. Yo siempre le digo a mis clientes, el diagnóstico de clima organizacional es como que vas al médico y detecta qué es lo que está pasando. Ya ahí una vez detectando cuáles son las situaciones que se tienen que acotar, entonces se hacen las sugerencias para poder abordar, que es ya la medicina, ¿no? Con el médico le decimos, bueno, pues tienes una infección en la garganta, la medicina o lo que tienes que hacer es tomarte este antibiótico. Con una evaluación de clima organizacional lo que vamos a hacer es ver cómo está la convivencia entre los colaboradores y dependiendo de los puntos que se vayan abordando, vamos a sugerirle a nuestros clientes cuál es la pauta a seguir para poder abordar ese tema. Y para poder checar cuestiones ya en específico de un colaborador y ver cómo está su situación con la organización y con el puesto de trabajo, sería hacerle una entrevista a profundidad, hacerle una evaluación por competencias y de ahí ver qué tanta empatía hay entre el puesto que está ocupando con sus habilidades. Ok, también nos están preguntando, ¿qué puntos consideran indispensables para un perfil? Muchos. Hay que, bueno, voy a tratar de acotar los más importantes, pero primero que nada, les decía en la charla, no es únicamente el ver que edad, sexo, profesión, etcétera, ¿no? Eso puede parecer como, inclusive, si ustedes se meten a cualquier publicación, hoy por hoy, se parecen, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia que hay detrás de estas posiciones, ¿no? Sobre todo las posiciones que son como muy comunes, los requisitos pueden ser exactamente los mismos. Pero ¿qué es lo que consideramos nosotros indispensable cuando asesoramos a nuestros clientes? Es que necesitas tú, es un traje a la medida, es decir, ¿qué hace tu organización? Lo primero que yo necesito saber es a qué te dedicas, cuál es el giro de tu empresa, qué es lo que tú como empresa haces hacia afuera, qué es lo que ofreces, cuál es tu producto. Una vez que yo podemos detectar eso, entonces veo de la posición que me están solicitando,
¿qué va a hacer esa persona? ¿Qué es lo que va a aportar? O sea, ¿qué parte del engranaje en la organización va a contribuir esta persona? Y de ahí es donde ya podemos ir identificando todos estos aspectos de la personalidad que son necesarios para el cumplimiento de las funciones. Les voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Es decir, sumar cualquiera lo puede hacer, y si no, con una calculadora voy a sumar 2 más 2, 4. Pero la manera en la que yo lo hago es lo que va a hacer la diferencia dentro del desarrollo del puesto que voy a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta para poder justamente sacar esas cosas, esos puntos sutiles de un perfil? Es ver qué hace la organización y qué es lo que va a hacer esta persona del puesto que vamos a contratar dentro de la organización para que este engranaje funcione de una manera adecuada. No sé si con esto contesté su pregunta. Ok, Lupita nos vuelve a preguntar, ¿cómo identificar un perfil sobrevalorado? Me imagino que se refiere a cuando yo estaba haciendo la ejemplificación o no sé si por ahí anda Lupita que nos quiera decir si se refiere a eso, al tema de cuando yo hacía la ejemplificación de cuando no está equitativo el ganar, ganar. Ah, ok, mira, nos está diciendo que sí. Sí, Lupita, aquí hay dos escenarios. El perfil sobrevalorado, no me refería a que esté sobrevalorado en el sentido de que tengamos que disminuirlo de alguna manera, ¿no? Yo me refería en ese sentido a las personas que abusan, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones en las que los perfiles por sí mismos son escasos en el mercado, y entonces cuando hacemos esta búsqueda de perfil específico de una organización que ya está, una persona que está trabajando en una organización y lo queremos traer a la nuestra porque consideramos que es lo más adecuado para nuestra empresa, lo más común que encontramos es esto, ¿no? Que lleguen a sobrevalorarse en el tema de la remuneración económica o de las condiciones de trabajo que piden para poderse incorporar con nosotros. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Lo que evaluamos ahí es el tema de la actitud, ¿no? Porque si bien es cierto que ya las posiciones están tasadas con cierto salario en el mercado, el tema de la actitud de la manera en la que piden las cosas dentro de la organización es algo que se tiene que ir evaluando porque va directamente relacionado con la manera en la que va a actuar una vez que ya esté dentro de la organización con nosotros, ¿no? Es lo que nosotros tratamos de minimizar, que no sea una relación que se encuentre en desventaja desde el día 1, sino que, bueno, sí, en el tema de la negociación, propiamente a Workforce no le toca hacerla, nosotros somos los intermediarios, pero con la empresa, cuando llegamos al tema de la negociación, por ejemplo, de prestaciones o de salario o de lo que sea, generalmente vamos pautando como, bueno, tú me das esto, pero yo te doy esto, ¿no? Entonces, el ir como en un proceso en el que vaya siendo este ganar-ganar del que yo hablaba, pero si la actitud de alguna de las dos partes es de una manera negativa, pues yo diría que ya no, porque ya no está entrando en esta armonía de la sinergia que estamos tratando de encontrar, y al sentir que no, que está haciéndonos un favor, que es lo que yo trataba de transmitirlos, cualquiera de las dos partes, pues nunca va a encontrar este engranaje con la empresa o con el colaborador. No sé si contesté tu pregunta, Lupita, o si quieres hacerla desde otro lugar. Ok, compañeros, si tienen alguna otra pregunta, también pueden abrir el micrófono. Está bien. Ok. Gracias, Lupita. Perfecto, Vero. Pues si fuera así, gracias. Ok, Roberto Romo. Hola, Roberto. Roberto nos está saludando. Gracias por excelente presentación. Vero, muchísimas gracias, de verdad. Nos sirve mucho esta información y si tú nos das permiso, la vamos a compartir. Se está grabando y se sube al YouTube del COMCESUR y posteriormente se les comparte a ellos y en redes sociales a los que no nos pudieron acompañar. Claro que sí, y cualquier cosa estoy a sus órdenes, en lo que les podamos apoyar, pues contáctenos y podemos hacerles alguna asesoría especializada y a la medida.
Gracias a Perfecto, Vero. ustedes por la invitación. Muchas gracias y a nombre del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, también muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 12 con otro tema que se llama La Nueva Normalidad, centrada en el tema de seguridad y salud para nuestros colaboradores. Es una conferencia también magistral. Los esperamos, ya les enviamos la invitación y si no, se las vamos a reenviar. Y nos vemos mañana a las 12, por favor. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Gracias, Eduardo. Hasta Hasta luego. luego.